gasolina, doble estacionamiento. Yo pensaba irme ahí a tu casa y de ahí nos íbamos. Bueno, hablamos cuando se acabe la conferencia. Pero no es lo que llamamos el propio calambre, ¿verdad? No, porque dice que se le sustituye. Que te dé un calambre y te levantas o bueno, yo lo que hago es hacer esto y levanto las manos hacia arriba y ya se controla. Yo no sé si quiere así. Mira el otro piso. Pues si tú quieres ir con una. Buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. Nos sentimos raros después de 4 años de ausencia presencial. Entonces, para nosotros estamos muy contentos de reiniciar nuevamente en vivo y en directo, cara a cara, estas sesiones tan importantes que son para la comunidad. Y el día de hoy, pues vamos a empezar con botón de oro, ¿verdad? Todos conocen la trayectoria del doctor Dionisio Galarza. Pues voy a decir lo básico, lo principal, porque él tiene un currículum súper extenso que no terminaríamos de mencionar todo lo que ha hecho, lo que ha publicado. El doctor Dionisio Galarza pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es jefe del servicio de reumatología, fue jefe del servicio de medicina interna y es un maestro de todos nosotros. Todos lo que sabemos es gracias al doctor Galarza y a los que le precedieron. Entonces, pues nos va a hablar de algo muy importante, que es acerca de, hablando claro, de artritis y reumatismo presente y futuro. ¿Sí? Gracias, doctor, por iniciar este amplia. Sí, gracias, doctora Janet Riega, por su amable presentación. Bienvenidas y bienvenidos todos a esta serie de conferencias sabatinas. Efectivamente, la pandemia nos afectó de múltiples maneras, incluidos los ámbitos primordialmente de la salud, del trabajo, de la educación, y tuvimos que hacer una pausa muy larga de 5 años para reanudar estas sesiones presenciales. Pues hoy día sabemos que las circunstancias han cambiado y ahora tenemos ventajas como la transmisión a través de plataformas digitales. Sin embargo, desde mi perspectiva, el grado de conexión que podemos tener en la modalidad presencial no tiene comparación. Por eso, primeramente Dios, en este año vamos a estar un sábado de cada mes, de aquí al mes de septiembre, teniendo estas sesiones mensuales, y culminaremos en el mes de octubre con un simposio grande, como el que solíamos hacer. En aquel tiempo lo hacíamos en Convex, que ahora se ha transformado, ya no es para eventos, y asistían en promedio 500 a 600 personas a ese curso de octubre.
donde a quienes acudían de forma regular, de manera presencial, con su sello, etcétera, bueno, tenían la oportunidad no solamente de presenciar el simposio, sino participar en una rifa que incluía regalos, no nada más alusivos a artritis, sino regalos en forma general. Y este año, si Dios lo permite, lo vamos a retomar, de tal manera que yo invitaría a quienes estén en este momento a través de plataformas digitales que se unan a las próximas sesiones de manera presencial. Más allá del beneficio de estar en forma directa, pues hay otros beneficios como esos, participar en ese evento de octubre, a quienes tengan más del 80% de asistencias presenciales. Entonces vamos a retomar toda esta actividad y elegí un tema que considero importante porque, bendito Dios, la reumatología avanza de una forma muy vertiginosa, muy rápida, y tenemos múltiples avances, sobre todo desde el punto de vista de diagnóstico y principalmente del tratamiento. Las enfermedades reumáticas hoy día, como lo explicaba quien tuvo la oportunidad de verla, le llama Manuel de la Fuente ayer en su programa que amablemente anunció este ciclo de conferencias, efectivamente no hay cura, pero cada vez estamos más cerca de la curación. Yo anticipo que probablemente en los siguientes 10, 15 años podremos llegar a una etapa de curación de artritis, y no solo de curación, sino incluso de prevención. Ya estamos en este momento en la etapa de aspirar a la prevención de la artritis reumatoide, manejando la enfermedad no solamente de forma muy temprana, sino antes de que empiecen los síntomas de artritis, como vamos a ver en la presentación. Yo anticipo de aquí a los siguientes años, bueno, nadie sabemos cuántos años vamos a vivir, los que nos regale, que viene una etapa aún más brillante para la reumatología, con beneficio señaladamente de los pacientes, que es nuestro motivo principal de ser y de hacer en el servicio de reumatología, en la Facultad de Medicina, en el Hospital Universitario de esta Universidad Autónoma de Nuevo León, donde nos enfocamos en esta institución, Facultad de Medicina, a 3 objetivos principales, que vienen siendo la atención de los pacientes, la educación de las nuevas generaciones de los médicos y la generación de nuevo conocimiento científico, la investigación científica. Y en reumatología trabajamos fuertemente en ese sentido, así lo hemos venido haciendo ya desde hace muchos años. Entonces, hablando claro de artritis y reumatismo, presente y futuro. Bueno, vamos a hacer una visión global, un overview general, y empezaría señalando que artritis y dolor reumático son términos utilizados para describir a más de 100 enfermedades diferentes. Es muy importante porque la gente piensa que hay un solo tipo de artritis, que es una sola enfermedad. Son múltiples enfermedades. Recuerdo un día que me entrevistó el arquitecto Benavides, en paz descanse, hace muchos años, en su programa de radio, en la W, y yo le explicaba al arquitecto que decir artritis es como decir fiebre. O sea, hay muchos tipos distintos de fiebre. Puede haber una fiebre reumática, puede haber una fiebre tifoidea, puede haber una fiebre de Malta. Entonces aquí nosotros lo que hacemos es poner el apellido a las artritis, o sea, el nombre completo, con nombre y apellido, porque en función de ese nombre y apellido va a ser el tratamiento más apropiado y el pronóstico de los pacientes. Entonces, en realidad es un grupo enorme de patología reumatológica que puede afectar los huesos, los músculos, las articulaciones, los tendones, los ligamentos, e incluso, muy importantemente, hay enfermedades en las cuales, como en el lupus eritematoso generalizado sistémico, puede haber afectación de órganos internos, como los riñones, o el corazón, el cerebro, los pulmones, la médula ósea, etc. Entonces uno piensa en artritis. Recuerdo yo en los años 80 que decía, no, pues la artritis, cuando yo empecé en reumatología, hay dolores y hay reumas, realmente no pasa a mayores. No, la verdad es que la calidad de vida de las personas con artritis se afecta de forma muy significativa, y no solamente su calidad de vida, sino expectativa de vida, de años de vida saludables. La gente con artritis reumatoide, por ejemplo, si no se trata en forma correcta, vive 10 a 15 años menos que la población general de la misma edad y sexo, que no se trata si no se trata en forma apropiada. No es un tema nada más de calidad de vida, sino de años de vida saludables. Entonces, por eso es muy importante tener claros estos conceptos. Y
En ese sentido, diría yo que el reumatismo, de hecho nuestro centro se llama Centro de Especialistas en Artritis y Reumatismo. Y la artritis, diferente al reumatismo, ¿cuál es la diferencia central? Bueno, en la artritis el punto primordial es dolor con inflamación de las articulaciones, los puntos de unión de los huesos, en las muñecas, en los codos, en los hombros, en las rodillas, en los tobillos, en las pequeñas articulaciones de las manos y de los pies. En tanto que el reumatismo, si bien es un término general que abarca una variedad de afecciones médicas relacionadas con el dolor y la inflamación, en esencia el reumatismo es primordialmente un dolor musculoesquelético generalizado, donde duele todo al paciente. Por ejemplo, la fibromialgia, que duele desde la cabeza hasta los pies. Es un reumatismo. Y hay reumatismos donde no hay inflamación. Es un problema como la fibromialgia, en el cual hay factores neuropsicológicos principalmente, no solo psicológicos, sino neuropsicológicos, y algunos reumatismos localizados. Por ejemplo, un reumatismo localizado al hombro, una tendinitis del manguito rotador. Pero es importante decir que pueden coexistir. O sea, una persona puede tener artritis y puede tener reumatismo al mismo tiempo. Y eso obviamente hace que la calidad de vida se vea mermada aún de manera más significativa. Entonces, la artritis, en forma muy sencilla, es la inflamación de las articulaciones. Entonces, en la inflamación no nada más hay dolor, hay aumento de volumen, hay cambio en la temperatura, se ponen calientes las articulaciones, se pueden poner rojas las articulaciones y hay disminución en la funcionalidad de las articulaciones. Esa es la artritis. Y bueno, las articulaciones, decía, son lugares donde se encuentran dos huesos. Ya les hablaba yo de codo rodilla, pero todas las demás articulaciones que he señalado. Y existen diferentes tipos de artritis con distintas causas y por supuesto diferentes tratamientos. Les comentaba que en algunos tipos, otros órganos internos, corazón o externos como la piel, los ojos, también pueden verse afectados. Y los síntomas más comunes de la artritis son el dolor articular con el enrojecimiento, con calor, con inflamación, hinchazón en las articulaciones, y un síntoma muy importante es la rigidez articular. La persona se siente muy dura, muy tiesa, muy entumida, muy engarrotada, sobre todo en las mañanas al despertar. Y si es una artritis reumatoidea, esa rigidez matutina puede durar 2, 3, 4 horas, puede durar muchísimo tiempo. Cuando es una osteoartrosis, que la gente, algunos doctores incluso dicen, es una artritis degenerativa. No hay tal, o sea, la osteoartrosis es una enfermedad articular degenerativa que es el desgaste de la vida. Desgaste de la vida. O sea, habitualmente presente en personas de más de 50 años la osteoartrosis y que tiene implicaciones muy diferentes en cuanto al tratamiento y en cuanto al pronóstico. O sea, ninguna enfermedad es buena, pero obviamente, si bien es cierto que la osteoartrosis puede causar mucha discapacidad, es una enfermedad que afecta a gente de 50, 60 o más años. La artritis reumatoidea la hemos visto en niños, en niñas, en adolescentes, en gente de 20 y tantos años. O sea, no respeta edades, porque en una época se decía que la artritis y el reumatismo eran enfermedades de la senectud, de la edad avanzada, de la ancianidad. No, pueden afectarse personas muy jóvenes. Yo he visto, el caso más dramático que yo recuerdo fue haber visto un pequeñito, un bebé de 3 meses de edad, que tenía artritis, imagínense, 3 meses de edad con artritis. O sea, no hay respeto por la edad en las enfermedades reumáticas, incluyendo la artritis reumatoidea. Entonces aquí podemos ver una articulación normal, cómo está el hueso de un lado, hueso del otro lado, y esto que se ve azul es el cartílago articular. Es una especie de colchón o amortiguador. Aquí al lado está la membrana sinovial, esta que se ve aquí de amarillo. Cuando se inflama se habla de una sinovitis. Y por ejemplo, la artritis reumatoidea afecta primariamente a la membrana sinovial, en tanto que la osteoartrosis afecta primariamente al cartílago articular. Pero la artritis puede causar cambios muy destructivos. La artritis pasa por diferentes etapas. En la primera etapa solamente hay inflamación, en la segunda hay una osteoporosis, los huesos se descalcifican,
En la tercera se presentan erosiones, los huesos empiezan a carcomer y obviamente en la etapa más avanzada desaparece completamente el cartílago. Entonces quedan rozando hueso con hueso, anquilosis ósea, y vienen las deformidades. Entonces en el pasado nada más teníamos para darle aspirina a los pacientes. Lo que hacían en los años 60, 70, 80, darle aspirina. Y la aspirina es muy agresiva con el estómago. Muchos pacientes tenían gastritis medicamentosa por tomar tanta aspirina. Les daban 12 tabletas al día de aspirina para utilizar una dosis antiinflamatoria, que eran 100 miligramos por kilo de peso. Si la persona pesaba 60 kilos, eran 6 gramos diarios, 12 tabletas al día. No hay estómago que la aguante eso. Pero es que una sola aspirinita y andamos ahí batallando con el estómago. Afortunadamente veremos de día en tiempo cómo esto fue progresando a través de los años. Tenemos múltiples recursos para poder ayudar a pacientes con artritis y dolor reumático. Ejemplos, los más importantes: la artritis reumatoide, les he hablado de la osteoartrosis, el desgaste, el lupus. El lupus es una enfermedad especial porque es un padecimiento inmunológico del sistema inmunitario, donde el sistema que debería de protegernos y defendernos del ataque de virus y bacterias, en vez de hacer eso, ataca los tejidos sanos del cuerpo. Y fundamentalmente, las enfermedades reumáticas se ven más comúnmente, la mayoría en las mujeres, por factores hormonales. Por ejemplo, la artritis reumatoide es de 100 pacientes, 75, 80 van a ser mujeres. Pero el lupus, de 100 pacientes, 90 van a ser mujeres, por el efecto de las hormonas. Y en el caso del lupus, son mujeres muy jóvenes. Son chicas de 15, 18, 20, 22 años, o sea, en la flor de la vida, que se ven mermadas importantemente con las alas de mariposa en la cara, con la caída del cabello, con las úlceras en la boca, con los dolores articulares, con mucha fatiga, con mucha fiebre. Al grado que he visto pacientes que les han tratado como si fueran enfermedades infecciosas, les dicen, no, tú tienes una fiebre tifoidea, o tienes una salmonelosis, y les dan múltiples antibióticos, y nunca se curan las personas, porque no es causa infecciosa, es una causa autoinmune. Y tenemos aparte esta, la que les platicaba, la artritis idiopática juvenil, que por definición afecta a niños y adolescentes de menos de 16 años, cualquier edad, como ya ilustraba yo, niños de 4, 5. Tengo una paciente que empezó a estar enferma a los 7 años. Nació en 1960, entonces en esa época la llevaron los papás a Houston, le dieron múltiples tratamientos, pero lamentablemente ella acabó con múltiple deformidad y lleva como unas 12, 14 cirugías. Le tocó lamentablemente la época distinta a la moderna, donde hay herramientas sumamente eficaces, pero hoy día podemos hacer gran diferencia en la vida de niños y niñas y de personas en general con artritis. Espondiloartritis es una familia diferente. Aquí, espóndilo, que se refiere a la columna vertebral, porque hay mucho dolor en la espalda. Esta enfermedad es una excepción a la regla de que son más comunes las enfermedades reumáticas en las mujeres. La espondilitis es más comúnmente vista en los varones, mucho más frecuentemente en los varones jóvenes, de menos de 40 años, 10 y tantos, 20 y tantos, 30 y tantos. ¿De qué se quejan? Que les duele la espalda baja, con mucha rigidez. En la mañana se van a hacer todos tiesos, entumidos, y pueden pasar 2, 3 horas y siguen con la rigidez. Y luego se les inflaman las articulaciones, sobre todo de las extremidades inferiores, una rodilla, un tobillo. A diferencia de la artritis reumatoide, que se inflaman principalmente las manos. En la artritis reumatoide se inflaman las manos y los pies, y de manera muy simétrica, que significa lo mismo se afecta al lado derecho que al lado izquierdo. La artritis reumatoidea es muy simétrica y esta es muy asimétrica, o sea, se afecta más un lado que el otro. El lado derecho es superinflamada la rodilla y la rodilla izquierda como si nada, o el tobillo, predominando miembros inferiores y el esqueleto axial, la columna lumbar, dorsal o cervical. Y esta también es una excepción a la regla, porque la gota afecta más frecuentemente hombres, pero hombres ya, a diferencia de espondilitis, son hombres de 40 y tantos, 50 y tantos, casi todos que les gusta mucho la tomada, les gusta mucho el alcohol, que les gusta mucho la carne asada. Son personas que tienden a ser obesas o tener sobrepeso, son hombres que suelen ser hipertensos, tener los lípidos muy altos, el colesterol muy alto, comen mucha grasa también, y a veces consumen mucho carbohidrato. Es muy raro ver una mujer con gota. La gota inflama el dedo gordo del pie, principalmente. En crisis
dolorosísimas en las noches o madrugadas. Hace poco vi un muchacho, un abogado como de 30 y tantos años, que le habían dicho que tenía una espondilitis anquilosante y no podía caminar. Llegó a mi consultorio y le hice la historia clínica, porque en la gota se inflama el dedo gordo del pie o el tobillo 3, 5, 7 días y se quita la inflamación y el queda como nunca, si nunca hubiera estado enfermo. Pero esto va progresando a través de los años y eso genera que cada vez tengan ataques más frecuentes. Entonces es muy importante, insisto, ponerle el nombre y el apellido a la enfermedad. Eso hacemos en el CEAR, en el Centro de Especialistas en Artritis y Reumatismo. Y otras causas, claro, hay otras causas. O sea, si alguien se golpea, va a tener artritis, pero es una artritis traumática por el golpe. La fibromialgia, si los pacientes con artritis se quejan de inflamación y dolor y hinchazón de las manos y de los pies, y el paciente con espondilitis se queja de dolor de la espalda baja o de una rodilla o un pie, y de la gota del dedo gordo del pie, ¿de qué se queja la persona con fibromialgia? Pues se queja de que le duele todo. Doctor, me duele desde la cabeza hasta los pies, como si hubiera pasado un camión por encima. Así siento yo cuando me levanto en las mañanas toda porreada, como con una gripa, que siente dolores musculoesqueléticos generalizados. Y repito, 30%, por ejemplo, de pacientes con artritis reumatoide, 30% de pacientes con lupus van a tener fibromialgia. O sea, la fibromialgia puede venir sola o acompañada. Cuando viene sola, casi siempre afecta a mujeres de 40 y tantos años que tienen un alto nivel de estrés en su vida personal, en su vida familiar, en su vida laboral, alto nivel de estrés, y a veces no tienen, digamos, las herramientas para hacer frente a tanto estrés, el estrés de la vida moderna, que todos por definición tenemos estrés. Yo les digo a los estudiantes de medicina, los únicos que no están estresados están en el panteón. Mientras tengamos vida, vamos a estar estresados. Y se trata de saber hacerle frente al estrés. ¿Cómo le hacemos frente al estrés? Bueno, cada quien encuentra su camino, puede ser a través del ejercicio físico, puede ser a través de la meditación, a través de apoyo psicoterapéutico, a través de la oración somos creyentes, o todas las anteriores. Todo es válido para hacerle frente al estrés y que el estrés no nos paralice y seguir adelante con la vida, porque para eso estamos en esta vida, para seguir adelante y para disfrutar. Las infecciones, por supuesto, pueden ser causa de artritis y otras enfermedades, por ejemplo, distintas, como el hipotiroidismo, que afecta a la glándula tiroides, puede tener síntomas reumáticos como debilidad, como fatiga y dolores musculoesqueléticos también de tipo generalizado. Entonces, ¿cómo se manifiestan la artritis y el dolor reumático? Muy importante, la artritis y el dolor reumático afectan a cada persona de manera distinta, porque todos somos diferentes. O sea, yo les digo, la artritis reumatoide de doña Juanita Domínguez es diferente a la de doña Petito Fernández porque somos genéticamente diferentes, constitucionalmente distintos, tenemos una epigenética distinta, hábitos distintos, etc. Después cada enfermedad se presenta de forma distinta en cada paciente. Y existen enfermos, no enfermedades. Es un precepto que les enseñamos a los estudiantes de medicina. Hay enfermos, no enfermedades. Y es muy importante individualizar el diagnóstico y el tratamiento de cada paciente. Lo que es bueno para un paciente no necesariamente es bueno para otro. Por eso no se vale, no, es que a mi comadre le funciona muy bien tal o cual. Pero eso no significa que te vaya a funcionar. Por eso, ¿quién es el experto, el especialista en artritis? El reumatólogo. Con todo respeto, a veces van con los traumatólogos. Los traumatólogos son muy buenos para huesos fracturados, para problemas ortopédicos. Pero a veces el paciente pues no sabe y dice, es que me duelen los huesos, voy a ir con el traumatólogo. Hay traumatólogos que hacen bien su trabajo y dicen, bueno, es que usted no es de mi campo, váyase con un reumatólogo. Y otros no, les empiezan a dar, imagínense, le empiezan a dar cortisona. Y eso, dado de forma indiscriminada, hace mucho daño. Por no decir los que les dan los suplementos naturales, entre comillas, que los hacemos los análisis aquí en farmacología y toxicología, y están, dice ahí, nada más contiene cúrcuma, y contiene moringa, y glucosamina, y condroitina, pero encontramos que tienen betametasona, dexametasona, que es cortisona. A veces hay que dar prednisona en artritis reumatoide, no en osteoartrosis, no en espondilitis, no en fibromialgia, pero sabiendo uno lo que puede llegar a producir por tiempos cortos, en el tiempo, 3, 6 meses, la prednisona idealmente, no siempre es posible, pero tratar de hacerlo de modo corto,
pero con plena conciencia de que uno está tomando, porque a veces los pacientes dicen, me he sentido muy bien, nada más que he notado que estoy engordando, doctor. La cara la tengo un poco redonda, hasta me salió pelo. ¿O por qué? Porque están recibiendo persona sin darse cuenta que están tomando. O sea, porque la comadre, de la amiga, de la prima, de la hermana, le recomendó que había un producto naturista muy bueno que se consigue en línea y te lo mandan a tu casa. Y mira, mire, doctor, solamente son cosas naturales. No, tiene cortisol y eso puede ser muy, muy dañino. Entonces, las manifestaciones que comparten en común son las que estamos platicando, que son, recapitulando, la sensibilidad en las articulaciones, el dolor y rigidez a nivel articular, la inflamación, el movimiento limitado, la persona se puede sentir muy tiesa, decía yo, muy rígida, robotizada, y puede haber enrojecimiento y calor en la piel sobre la articulación. Sobre todo, el enrojecimiento se ve cuando la artritis es por gota, por cristales de ácido úrico. Esa es la causa de la gota, el ácido úrico que se acumula a nivel de las articulaciones y le inflama la articulación. O en artritis infecciosa. Las demás nos dan el resto de manifestaciones que están aquí señalados, pero no van a dar este enrojecimiento de la piel. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues lo más importante, o sea, a veces me llaman a mí pacientes, o que quiere ser mi paciente, dice, pídame los exámenes, doctor, de una buena vez. No debe ser así de esa manera. Hay un perfil reumático, por ejemplo, un laboratorio muy famoso de Monterrey, que tiene el mismo perfil reumático, tiene ácido úrico, factor reumatoide, anticuerpos antinucleares, antistreptolicinas. Espérame, o sea, el ácido úrico es para diagnosticar gota y afecta a hombres de 40 y tantos años que tienen inflamación del dedo gordo del pie. Pero los anticuerpos antinucleares son para lupus, que afectan a mujeres de 15 a 25 años que tienen la cara roja y que tienen las úlceras en la boca, caída del cabello. ¿Por qué le voy a pedir ese examen, esa mezcolanza y gastar dinero inútilmente? Por eso insisto que lo primero es una historia clínica y un examen físico son usualmente la metodología más útil. ¿Cuánto tiempo dedico yo en mi consulta a un paciente de primera vez? 2 horas. 2 horas. No lo veo en 15 minutos o 20 minutos. Necesitamos mucho tiempo. Escuchar a los pacientes, hacer una metodología estructurada de la narrativa, de la evolución del padecimiento, los antecedentes personales, familiares y también muy importantemente el examen físico. Y después de eso ya hacemos una hipótesis diagnóstica y ahora sí vamos a proponer los estudios que sean necesarios de laboratorio, pero guiados, dirigidos a análisis de sangre y orina, pero no en forma indiscriminada. Pruebas de imágenes pueden ser esas radiografías, a veces ultrasonidos, raras veces una resonancia, todo depende de cada caso, y otro tipo de pruebas también pueden ser requeridas en algunos pacientes. Vamos a pasar a la más paradigmática de las artritis, que es la reumatoidea. ¿Es una frecuente? Sí lo es muy frecuente. 1% de la población, o sea, 1% de la población es mucha gente, 1 de cada 100 personas. Y si, dependiendo, nos vamos a poner a ver la población del estado de Nuevo León, hay decenas de miles de pacientes con reumatoide. A nivel nacional, a nivel mundial, hay millones de personas con artritis reumatoide. Es la más paradigmática, no es la más frecuente. La más frecuente enfermedad reumática es la osteoartrosis degenerativa, que afecta a la mayoría de la población. Arriba de 50 años, fíjese bien, un 60% de la población va a tener osteoartrosis, aunque solo 20% van a tener síntomas de osteoartrosis. Otras enfermedades como el lupus gaseoso son mucho más infrecuentes, 1 de cada 100,000 personas. Pero la artritis reumatoide es 1 de cada 100 personas. O sea, hay muchos pacientes con artritis reumatoide que puede llegar a ser la más discapacitante. Es una enfermedad crónica, o sea, su evolución se mide en años o en décadas y produce inflamación de cualquier articulación, pero sobre todo en las muñecas y en los dedos. Afecta más frecuentemente las manos, las muñecas, los nudillos, las llamadas metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales. Y va a generar obviamente dolor, inflamación, rigidez y pérdida de la función de las articulaciones, y puede afectar también la artritis reumatoide, puede afectar órganos internos. De hecho, les decía yo
que las personas con artritis reumatoide pueden morir prematuramente del corazón, porque acelera la aterosclerosis, el endurecimiento de las arterias, el depósito de colesterol. Todo paciente con artritis debe tener una evaluación cardiovascular. Por eso fundamos aquí nosotros en el universitario una clínica que se llama de Cardioreuma. Sin costo para los pacientes, le hacemos pruebas de sangre, le hacemos pruebas de ultrasonido carotidio y pruebas de ecocardiograma para medir su riesgo cardiovascular. Y en base a eso, implementar medidas preventivas y correctivas. ¿Para qué? Para que vivan más años y no, Dios no lo quiera, vayan a tener de repente un infarto del corazón, un derrame cerebral, tiene un riesgo alto de esas complicaciones cardiovasculares, las personas con artritis. Y las principales claves son, 1, control estricto de la artritis reumatoide. Tiene que estar perfectamente bien controlada la artritis. 2, si tiene sobrepeso, corregir el sobrepeso. Tiene diabetes, controlar la diabetes. Si tiene hipertensión, controlar la presión. Si tiene colesterol alto, controlar el colesterol. O sea, hay medidas preventivas. Ejercicio físico, muy importante, el físico. Dormir muy bien, dormir las 7, 8 horas al menos. Si uno duerme menos de ese tiempo, al menos 6 horas, tiene más riesgo de muchas complicaciones, incluyendo complicaciones cardiovasculares asociadas o no a la artritis reumatoide. Y puede afectar pulmón y los ojos, etc. Una enfermedad bastante severa potencialmente. Y se estima, vean ustedes, que en México el 1.6% más que en otras partes del planeta, o sea, son cerca de 2 millones de personas que padecen artritis reumatoide. Afecta de manera principal, decía yo, pero no exclusiva a las mujeres, 75-80% de los casos. Y en México, el 1 al 3% de las mujeres desarrollarán la enfermedad a lo largo de su vida. No es algo que se le dé tanta relevancia como la diabetes mellitus o la hipertensión, pero es un tema que realmente es muy, muy importante por todos los agregados que vienen con la artritis reumatoide. Comienza con mayor frecuencia entre la cuarta y sexta década de la vida, pero repito, a veces hay chicas de 22, 24 que ya tienen artritis reumatoide. No necesariamente, pero finalmente cuarta década de la vida, la cuarta década de la vida empieza a los 30 años. O sea, es gente muy joven que está en edad productiva. La gente que puede decir, ya lo señalé previamente, no afecta exclusivamente la tercera edad, pero aunque fuera la tercera edad, la artritis hay que atacarla independientemente de la edad que tenga la persona. Porque es un error discriminar a la gente por la edad, grave error. Antier les platicaba a mis compañeros y a los alumnos que un día me hablaron para ver una señora de 98 años que estaba en un asilo de ancianos y ella tenía gota y la gota era deformante. La había visto un médico a los 93 años, 5 años antes. Digo, tiene gota, hay tratamiento, pero ¿para qué le damos? Ya tiene 93 años. Pues una discriminación terrible. Yo la señora a los 98 le di tratamiento y Dios la recogió hasta los 102 o 103 años. Se vivió muchos años más la señora. Entonces, tenga la edad que tenga la persona, hay que atacar esa enfermedad. No hay que discriminar a nadie por ese factor de la edad. ¿Cuál es la causa de la artritis reumatoide? Pues se desconoce, pero sabemos que son enfermedades de carácter autoinmune, que con el sistema inmunológico que combate las infecciones llamado sistema inmunológico ataca las articulaciones por múltiples factores. Pueden contribuir la genética, quizás en un 25%. No todos los pacientes con artritis tienen historia familiar de artritis reumatoide, pero tienen más riesgo los familiares y familiares. Y ahí hablamos del concepto que hoy se llama artritis preclínica o preartritis reumatoide. Todos han oído hablar de la prediabetes. Bueno, existe la preartritis. Antes de que tenga artritis el paciente pasan muchos años. ¿Y quiénes son personas de riesgo? Los familiares de personas con artritis reumatoide, las personas fumadoras. El tabaco aumenta 40 veces el riesgo de desarrollar artritis reumatoide. Los fumadores, que digo, hace mucho daño en todos los aspectos, pero en la artritis hace este daño. La obesidad se acompaña un riesgo incrementado de artritis reumatoide. Algunos virus, los virus de antes como nucleosis o los nuevos como el COVID, pues son factores desencadenantes de artritis reumatoide. He visto un montón de pacientes que les dio COVID, incluso un COVID asintomático o leve, y después tuvieron lupus, artritis reumatoide en época moderna, en época reciente después del COVID. Las hormonas, por supuesto, porque son más comúnmente vistas en las mujeres, y el medio ambiente como esos factores que les he comentado. ¿Cómo puedo saber yo si tengo artritis reumatoide? Pues no puedes saberlo, solamente lo puede decir un médico, y obviamente un médico, digo, hay internistas que lo pueden hacer, y médicos familiares muy buenos que lo pueden hacer, y el médico general lo puede hacer,
Pero al final, el experto en artritis reumatoide es el reumatólogo. Por eso aquí fundamos hace muchísimos años. El CEAR empezó en febrero de 1990. Este centro que tenemos aquí. Y empezamos, éramos nada más 2 doctores. Hoy somos ya 16 reumatólogos. Y tenemos una clínica que atiende integralmente a los pacientes en aspectos como la nutrición, el aspecto psicoterapéutico, el aspecto dermatológico, el aspecto de la osteoporosis, porque son enfermedades que deben ser atacadas de forma muy, muy integral. Pistas para saber si acaso hay necesidad de buscar ayuda. Los pacientes, lo que dije yo, la rigidez en las primeras horas del día, duros, tiesos y entumecidos desde que se levantan hasta 2 o 3 horas después de que se han levantado, que mejora por la tarde. Otros tipos de artritis tienden a hacer que las personas se sientan rígidas todo el día, como la fibromialgia, se sienten rígidas todo el día y todo el cuerpo, no nada más las articulaciones. La artritis reumatoide generalmente empieza afectando a pequeñas articulaciones de los dedos de las manos o en los pies o en las muñecas y afecta bilateralmente, tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Otros tipos de artritis tienden a afectar primero las articulaciones más grandes como las rodillas o caderas, como la espondilitis o la osteoartrosis, y pueden afectar mucho más a un lado que el otro, como la espondilitis anquilosante que he señalado. Dice, ¿qué sucede cuando la artritis reumatoide empeora? Aunque puede comenzar en los dedos de las manos y los pies, puede afectar cualquier articulación. A veces causan daños permanentes en las articulaciones, como los que veíamos en las imágenes al principio, y puede provocar problemas en otras partes del cuerpo, como ya lo he señalado. Muy importante, un día hicimos un estudio para saber cuánto tiempo tardaban los pacientes desde que empezaba la enfermedad hasta que llegaban al CEAR. Y en promedio eran 2 años, 2 años valiosísimos que se pierden. En los años 90 se creía que las erosiones tardaban 2 años en generarse. Hoy sabemos con estudios de imagen modernos que las erosiones, las carcomidas de los huesos que llevan finalmente a la deformidad, pueden aparecer en forma tan temprana como 3 meses de evolución. Pues es muy importante acudir lo más tempranamente al médico experto, al médico especialista en reumatología. Y por eso hacemos campañas de educación a la comunidad y campañas de educación a los médicos generales para que estén alerta y no menosprecien la importancia de la artritis. Que repito, o sea, si uno oye hablar de una enfermedad del corazón, claro que se asusta inmediatamente. Y hace lo posible por ver al cardiólogo de forma inmediata. Y acá, sin embargo, tiene que haber esa estimación imprecisa de que no es algo tan grave. Pero sí es crucial empezar lo más rápido posible el tratamiento al recibir este diagnóstico sin esperar que los síntomas se empeoren. Y recibir tratamiento temprano puede ayudar a prevenir gran parte del daño que la enfermedad puede causar en el organismo de la persona, incluyendo la pérdida de la vida. ¿Cómo se trata la artritis reumatoide? El objetivo es, fíjense muy bien, o sea, aquí no nada más se trata de manejo sintomático, de paliar los síntomas. Se trata de atacar la causa raíz de la enfermedad y detener la enfermedad. Si bien es cierto lo que dijo la licenciada María Julia ayer, no hay cura para artritis, pero podemos inducir la remisión de la enfermedad. La remisión es lo más cercano a la curación. En una remisión, como muchas pacientes están en remisión con artritis reumatoide bien tratadas, no hay dolor, no hay inflamación, no hay rigidez, hay buena movilidad, buena flexibilidad, buena funcionalidad. La persona puede hacer todo como una persona sana. Ayer vi una señora que ya tiene como, ¿qué será? 50 y tantos años, 60 y tantos años, y dice, es que la gente me ve en la calle y no pueden creer que tengo artritis reumatoide, porque se imaginan la imagen de los años 70 y 80 que va a estar con las manos todas choquitas, que va a estar en silla de ruedas, toda discapacitada. La señora que ustedes la ven, como si nada, trabaja, es productiva, hace una vida plena en todos los aspectos de la vida. Esta es la meta del tratamiento, inducir la remisión, detener el avance del padecimiento. Eso en 2024 es plenamente posible si se hace el diagnóstico oportuno y se trata de manera temprana la enfermedad. No nada más con calmantitos, no nada más con analgésicos, sino con fármacos que puedan maximizar la calidad de vida y la capacidad para seguir siendo funcional a lo largo de los años que estemos en este mundo. Entonces, el tratamiento inicial sí busca eliminar o minimizar la inflamación con antiinflamatorios, no esteroideos o esteroideos, pero el cuidado médico a largo plazo, con un especialista competente y confiable, es esencial para poder lograr la remisión de la enfermedad
a través de tratamientos que sean totalmente eficaces y siempre vigilando la toxicidad. ¿Qué medicamentos tenemos? Bueno, sí es cierto, el tratamiento de la AR es multidisciplinario. Y yo les digo, 4 ejes centrales. La nutrición, una nutrición saludable. Por ahí empezamos siempre, con dieta antiinflamatoria. ¿Cuál es la dieta antiinflamatoria? La que evita carne roja o la reduce la carne roja y prefiere carne blanca, la que evita el gluten, las harinas, los panes y las harinas, las pastas, la que evita los lácteos o los reduce. Si le gustan las quesadillas, bueno, queso panela, pero no queso asadero, manchego, brie, quesos muy añejos o concentrados. Si le gustan los licuados, leche de avena, de arroz, de coco, de almendras, pero no leche de vaca, ni siquiera la usada light. Y evitar los azúcares refinados. Los azúcares es veneno, es muy sabroso, pero es adictivo. Es la droga más poderosa que hay, más poderosa que la cocaína, el azúcar. Es nuestro enemigo el azúcar del ser humano en general, y no se diga las personas con artritis reumatoide, y obviamente los diabéticos y los demás, pero toda la gente, o sea, debemos de, sí, de vez en cuando un gustito, un postrecito, de vez en cuando, pero no que, yo conozco pacientes que después del desayuno, como dicen, quieren un dulcito, cálmense. O sea, una vez a la semana, por día. Nutrición primero. Dormir muy bien. ¿Cuánto es dormir bien? 7 a 9 horas diarias. Es que yo con 5 horas estoy muy bien, doctor. Bueno, está bien que con el paso de los años es cierto que uno requiere menos horas de sueño, pero lo saludable son las 7 horas, aunque uno tenga 60 y tantos años. Dormir las 7 horas mínimo. Entonces, nutrición, dormir, hacer ejercicio físico. Eso es parte del tratamiento. Y también es parte del tratamiento la salud mental, la autorregulación de las emociones negativas como la ansiedad y la depresión. Pero al final, los fármacos son la piedra angular del tratamiento cuando los síntomas de la artritis reumatoide están activos. Y en ese sentido, la mayoría de las personas con AR deben recibir un tipo de medicamentos, aparte antiinflamatorios y esteroides, en dosis pequeñas, los medicamentos llamados FARME. ¿Qué significa FARME? Es un fármaco antirreumático modificador de la enfermedad. Estos medicamentos tienen la capacidad de no nada más quitar los malestares físicos del paciente, sino de impedir que la enfermedad siga progresando. Entonces, si lo detectamos, les decía yo las 4 etapas hace rato de la artritis reumatoide, en etapa 1, que ahí se quede la enfermedad, que no va a ser etapa 2. Por eso acaba el diagnóstico temprano. Siempre podemos ayudar a todos los pacientes, aunque sea en etapa 3 o en etapa 4, pero lo ideal es que lleguen en etapa 1, etapa 2 cuando máximo. Etapa 2 cuando hay osteoporosis o algo reducción del espacio interarticular. Ya no los queremos que lleguen con las erosiones, con los huesos carcomidos. ¿Eso es un signo grave? Claro, siempre, repito, los podemos ayudar, los podemos tratar a través del uso de fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, que tienen esa enorme capacidad y cada vez son más. Aquí hay algunos de ellos. Los de primera generación, metotrexate, leflunomida, hidroxicloroquina, sulfasalacina, y los de más reciente generación como los Jaquinib. Aquí está uno de ellos, el tofacitinib, el Chelgans, pero tenemos también el Olumiant, tenemos el baricitinib y tenemos el upadacitinib, que es el Rinvoq. Son medicamentos impresionantemente efectivos, estos de la familia de los Jaquinibs. ¿Cuál es el inconveniente? Bueno, el inconveniente es el costo, son muy caros. Entonces, si la persona no tiene seguro de gastos médicos mayores, es muy difícil sufragarlo, pero las instituciones del sector salud los tienen. O sea, el IMSS, el ISSSTE, bueno, eso no tiene aspirina en el IMSS, pero sí tienen la posibilidad de utilizar estos medicamentos y también de utilizar los medicamentos llamados biológicos. Estos son medicamentos químicos que, como el nombre lo dice, se procesan en un laboratorio químicamente. En cambio, esto pues, es la línea de tiempo, cómo ha avanzado desde la época antigua, donde usaban las sales de oro, la sulfasalacina, luego la cortisona, hidroxicloroquina, etcétera. En los 80s el metotrexate, que fue un auténtico parteaguas, porque el metotrexate sigue siendo el estándar de oro para el tratamiento de la artritis reumatoide. ¿Por qué es el estándar de oro? Porque es eficaz, porque es muy seguro y porque es un medicamento no barato. Ya no hay nada barato en la vida, pero al menos es accesible. No comparar un tratamiento como el metotrexate con los biológicos. Un biológico de una ampolleta
de Humira, por ejemplo, de 10, 12 mil pesos mensuales y una ampolleta cada 15 días. Pero realmente los biológicos, todos estos biológicos, a partir de 1998, que fue cuando se aprobaron los primeros, como el infliximab o el etanercept, que fueron los primeros biológicos que se aprobaron en la Quimra, y luego van apareciendo otros más, como abatacept, rituximab. Estamos en la época dorada de los medicamentos biológicos, es una cadena increíble, y ya hay biosimilares también que son más baratos. No confundir con los productos del doctor Simi, eso sí es otra onda. O sea, esos productos son talco, nada más talco. Y dice, es que sale bien barato. Sí, pero no sirven para nada. Están rebajadísimos. Tienen talco es lo que le ponen a esos productos. Literal, talco. Entonces, no confundir con los biosimilares. Son medicamentos pues, con un control riguroso en su elaboración, con estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad, y que son 30-40% más barato que los biológicos originales. Es una alternativa también, pero este tipo de medicamentos que aquí están agrupados por colores, los biológicos, los convencionales sintéticos Pharmers o DMARS por sus siglas en inglés, o los target, los dirigidos a un objetivo, una diana específica, y los esteroides. Entonces tenemos un arsenal grandísimo y bueno, aquí están algunos avances formidables. Cuando en 1948 Philip Hayes en la Mayo Clinic descubrió el compuesto E, que hoy sabemos que es la cortisona, hizo una revolución auténtica en el tratamiento reumatoide, pero con todos los efectos secundarios, de Cushing, de aumento de peso, cara luna llena, hipertensión, etc. Por eso quedan en dosis bajas, periodos cortos. Los antipalúdicos ayudan mucho para el lupus, un poco menos para la artritis. Estos como el metotrexate, decía yo, los biológicos, y estos, o sea, han sido 5 puntos en el tiempo, es en estos años donde hubo avances formidables, y lo que viene, repito, es absolutamente brillante. Se continúan realizando estudios, hubo muchísimos estudios todavía en la actualidad. Nosotros hemos participado en el CEAR, en la investigación para generar nuevos avances y sobre todo medicamentos nuevos que sean más eficaces, que sean más seguros, con menos toxicidad. El grave problema viene siendo, claro, el costo de los medicamentos, pero está disponible y tenemos programas en los cuales nosotros apoyamos a la población. De repente requieren un tratamiento como rituximab. Nosotros tenemos estrategias para que el paciente pueda hacerle más accesible el acceso a tratamientos biológicos de esa categoría como rituximab. En el hospital tenemos programas de solidaridad. Hay estudios incluso de prevención. Les hablaba yo que ya estamos llegando a la etapa de la prevención de la artritis reumatoide, detectando oportunamente las personas en la fase preclínica o preartritis reumatoide. Esto es muy reciente, o sea, es de este mes de marzo, el estudio APIPRA con abatacept, y que ha logrado ser publicado en esta revista de gran prestigio, Lancet, de Inglaterra, donde podemos prevenir la artritis. Ya llegamos a ese punto, la prevención de la artritis. En la etapa temprana hay muchas moléculas nuevas que están ensayando, como esta que fue presentada en San Diego, donde estuvimos todos los reumatólogos del CEAR en noviembre del año pasado, utilizando diferentes tipos de medicamentos, y afortunadamente es un pipeline, que le digo yo, o sea, un ducto de biológicos que parece que no tiene fin, y esto para beneficio de los pacientes. Ahora ya están aplicando biológicos incluso en los ganglios linfáticos. Entonces, en realidad, el pronóstico de esta enfermedad es fundamentalmente dependiente del diagnóstico temprano, porque progresa con mayor rapidez en los primeros años, y sobre todo en el primer año. El 80% de las personas no tratadas desarrollan alteraciones articulares permanentes pasados 10 años, por eso hay que empezar temprano. Reduce la esperanza de vida hasta 10 años al menos, como ya dije, y los enfermos, en especial aquellos con enfermedades no está bien controlada, tienen mayor riesgo de sufrir enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, como les platicaba. Pues es muy importante el control estricto de la enfermedad. Y bueno, ya les he hablado un poquito de la importancia del ejercicio regular, la terapia física y ocupacional, que tiene un papel importante, el aspecto nutricional, dejar hábitos nocivos como el tabaco, cuidarse los huesos, como una buena ingesta de calcio y vitamina D y una alimentación saludable. Aquí en el CEAR manejamos de forma muy integral a los pacientes con este PAI,
programa de atención integral que incluye esquemas de vacunación, que es muy importante la vacunación, atención al riesgo cardiovascular, a la salud de los huesos, salud reproductiva, son chicas jóvenes muchas que desean embarazarse legítimamente, cuidar los efectos secundarios de las medicinas, evitar el tabaco, mandarlos a rehabilitación médica o quirúrgica, nutrición saludable, salud de los dientes, muy importante, salud mental y salud sexual que van de la mano, y la adherencia, o sea, el paciente tiene que hacer su parte. La medicina moderna tiene 4P. Es una medicina que debe ser preventiva, predictiva, que tiene que ser una medicina personalizada y una medicina participativa. ¿Qué significa la participativa? Yo, doctor, hago mi parte, pero usted, señor paciente, señora paciente, hace la parte que le corresponde de modo muy proactivo. No nada más está ahí pasivamente esperando a que del cielo Diosito le mande la salud. No, usted va a buscar la salud con los ejes que he comentado yo previamente. Mitos y realidades, ya para terminar. ¿La artrosis y la artritis son lo mismo? Pues no, ya les dije que no. Que la osteoartrosis, malamente llamada artritis degenerativa, es la enfermedad del desgaste de las articulaciones, del desgaste de la vida, así simplemente, del trabajo y de la vida. Y la artritis ya es una enfermedad inflamatoria de veras. Son condiciones distintas. La artritis es autoinmune y suele durar en pacientes jóvenes, y este es el desgaste de articulaciones propio de la edad avanzada. ¿La artritis se debe al frío? Pues claro que no, de ninguna manera, o sea, no es la razón. Pero sí es cierto que con el frío, con los cambios climáticos, claro que los síntomas artríticos se exacerban, porque todos los seres humanos tenemos sensores llamados los receptores de presión de la atmósfera, los milibares que dicen en la televisión. Entonces, por eso, cuando hay el cambio climatológico, por ejemplo, que hizo mucho calor ayer y hoy está lloviendo, bueno, la gente lo va a resentir naturalmente. Eso es algo muy visto con mucha frecuencia. Es una enfermedad de personas mayores, pues ya dijimos que no, con varios ejemplos. Por ejemplo, esta chica joven, Megan Parr, actriz y directora canadiense de 30 años, diagnóstico de artritis reumatoide. ¿Alguien pensaría que tiene artritis reumatoide esta muchacha? Y sin embargo, está en remisión y puede hacer su trabajo y disfrutar la vida. Entonces, esto es posible, es la meta a la que aspiramos. Es imposible evitar las enfermedades muchas veces, pero lo importante es saber reaccionar en alianza terapéutica del médico y del paciente para salir adelante y continuar la vida que Dios nos ha regalado. Mito 4, la artritis reumatoide evoluciona hasta la invalidez. Bueno, pues obviamente no. Esto ya no es permisible en la época moderna. O sea, podemos tener un cambio como lo hemos tenido. Si les pasara yo fotos de las salas de espera en los años 80, aquí en el Hospital Universitario, la mayoría eran personas que estaban en sillas de rueda y con las manos todas chuequitas. Hoy esos casos ya casi no los vemos. Muchas veces son personas cerca de los 80 años que les diagnosticaron hace 30 años la artritis reumatoide y nunca se trataron, a veces por negligencia de los doctores o a veces negligencia del mismo paciente. Hay gente muy terca, hay gente muy socarrona, muy cabezona. Dice, no, yo me voy a curar con marihuana. No, la marihuana no cura la artritis, obviamente, no. Sirve para otras cosas, el glaucoma y otras cosas, pero no para eso. Entonces, tenemos tratamientos altamente eficaces. No poder hacer deporte, no, hombre, yo tengo un montón de pacientes, por ejemplo, esta golfista, pero yo les puedo decir casos de mi experiencia personal. Tengo chicas con artritis reumatoide que han corrido maratones de 42 kilómetros y 195 metros. O sea, claro, no todos lo van a poder correr, pero de que se puede y se debe hacer ejercicio con regularidad. Ejercicios, las principales medidas preventivas para cualquier enfermedad, y no es la excepción a la regla las enfermedades reumatológicas. Y así como los oncólogos tratan el cáncer y los cardiólogos tratan el corazón, los reumatólogos somos los expertos con un entrenamiento específico para identificar las enfermedades reumáticas, ponerle nombre y apellido, iniciar el mejor tratamiento personalizado para mejorar la calidad de vida y el pronóstico a largo plazo de las personas con enfermedades reumáticas. ¿Cuándo debe acudir? En la ventana de oportunidad, semanas, meses. Ese periodo de tiempo para iniciar un tratamiento apropiado, cuando está empezando, no cuando ya han pasado décadas con la enfermedad. Puntos clave, como ustedes, aprender, buscar apoyo,
comunicarse con su reumatólogo y el equipo de atención reumatológica, recibir las buenas evaluaciones, llevar estilo de vida saludable, participar activamente en su propio cuidado y seguir su plan de tratamiento. Bueno, el 12 de octubre, por cierto, no nada más el Día de la Raza, tal vez el Día Mundial de la Artritis, se festeja, y por esa fecha haremos nosotros nuestro simposio anual. En la lucha con la artritis reumatoide, recordemos las palabras de Confucio: es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad, que me recuerda a otro más conocido que dice que el momento más oscuro es cuando está a punto de amanecer. Avancemos con determinación, iluminando el camino hacia la superación y el bienestar. Gracias y que Dios los bendiga a todos. Bueno, pues qué más excelente esta ponencia, más claro que nos lo puede decir el doctor. Y le hacemos entrega de este reconocimiento. Muchas gracias, doctor. Y se les entregó un papelito. No sé si levante la mano quien tiene alguna pregunta. A ver, vamos a... Mientras consiguen los papelitos, como ya dijo el doctor, no se les olvide tener esta tarjetita para participar en las rifas al final del año. Y en la siguiente sesión, váyanse preparando, va a ser el 20 de abril, sábado, en ese mismo lugar, acuérdense, aquí, y el nombre de la plática es Osteoporosis, la epidemia silenciosa, por la doctora Cassandra Stick. Yo creo que sí se oye. Pregunta, Eva Flores. ¿Qué síntomas o cómo se puede identificar si la artritis reumatoide está afectando los ojos? Es una pregunta muy importante porque efectivamente la artritis reumatoide es un padecimiento sistémico y la forma más común que afecta a los ojos es a través del llamado síndrome de Sjögren secundario o queratoconjuntivitis zika, que se manifiesta porque el ojo está muy seco, no produce lágrimas. Sensación de basura, sensación de arenillas, principalmente requiere utilizar lágrimas artificiales, pero no es la única manera. Puede afectar estructuras más críticas del ojo, puede afectar a nivel de una estructura que es la esclera, produciendo una escleritis, una epiescleritis, que eso es, aparte de verse muy rojo el ojo, es muy doloroso. Rara vez puede afectarse la claridad de la visión, pero evidentemente nosotros trabajamos de forma muy estrecha con los oftalmólogos. De hecho, la doctora Yanela Ría coordina esa clínica de reuma, oftalmo, reuma con el doctor Karim Mohamed para que podamos atender oportunamente a los pacientes, sobre todo con síndrome de Sjögren, sobre todo, pero no exclusivamente con síndrome de Sjögren. Yo diría, ojo seco es una señal de que la artritis ya llegó al ojo y hay que ser atendido simultáneamente por el reumatólogo y el oftalmólogo. El nombre de la clínica se llama Ojo Seco en Enfermedades Reumáticas y es gratuita la evaluación. Otra pregunta, ¿dónde se compran los similares biológicos? Bueno, generalmente los similares biológicos tienen que ser prescritos por un reumatólogo y hay distribuidoras principalmente de farmacias especializadas, pero el contacto debe ser en la prescripción, o sea, no es de que uno va a la farmacia, Benavides o de la otra. Quiero un biosimilar, pues no, eso no es. O sea, lo tiene que prescribir el médico reumatólogo y porque es el que sabe los nombres comerciales de los productos biosimilares que son confiables, absolutamente confiables. Blanca Estela, tengo 2 años con artritis y mi reumatólogo dice que estoy en remisión, pero mis dolores no son fuertes, pero si no tomo analgésicos me siento sin energía y muy agotada. ¿A qué se debe esto? Tengo 71 años y 4 hernias de disco. Sí, bueno, es muy común que existan condiciones asociadas a la artritis reumatoide. Entonces el paciente piensa que cualquier dolor que tiene es por artritis reumatoide. Por ejemplo, yo les digo, si duele la columna lumbar, eso no es artritis reumatoide. ¿Por qué? Porque la artritis reumatoide nunca afecta a la columna lumbar, jamás. Ahí puede ser una hernia de disco, o puede ser una enfermedad articular degenerativa, puede ser que tenga dolores por desgaste, por osteoartrosis, puede ser que tenga una tendinitis del hombro, puede ser que tenga cualquier otro tipo de malestar físico, incluido la fibromialgia, que le duelen los músculos principalmente, con mucha contractura muscular. Entonces, puede ser que esté en remisión,
y los dolores no sean por artritis reumatoide, sean por otra causa diferente. La osteoartrosis se detecta con exámenes clínicos previos. Se pueden revertir sus daños físicos y paralizantes. ¿Ayudaría a una rehabilitación especial? Bueno, ahí son varios aspectos. Lo primero es que el diagnóstico es a través de la historia clínica, como dije, a través del examen físico y a través de radiografías, y descartando artritis asociada, la forma en que se hace el diagnóstico. La osteoartrosis es el padecimiento reumático en donde menos ha avanzado la reumatología. No existen a la fecha tratamientos eficaces para la osteoartrosis como si los tenemos para el artritis reumatoide o para el lupus, para la espondilitis. Había y hay una gran investigación y gran esperanza de productos nuevos para la osteoartrosis, y vamos a empezar nosotros un producto en 2020 y llega la dichosa pandemia y toda la investigación se fue hacia las vacunas contra el COVID porque era la prioridad, salvar la vida de la humanidad. Se murieron oficialmente 15 millones de personas a nivel del planeta Tierra. Yo creo que fueron más, muchos más. Aquí en México dicen que se murieron 300,000. Yo tengo otros datos, realmente, de que se murió mucha más cantidad de personas, lamentablemente, en la República Mexicana. Entonces, eso hizo que se desviara la investigación hacia las prioridades de ese momento. Bendito Dios, hoy estamos ya en una fase distinta y se ha retomado la investigación para osteoartrosis, porque a la fecha los tratamientos son más bien paliativos. Pero bueno, todo lo que he dicho ayuda. Por ejemplo, el enemigo número uno de la osteoartrosis, la obesidad. La obesidad. Y no nada más de la osteoartrosis de las manos, perdón, de las rodillas, sino también de las manos. Uno puede pensar, osteoartrosis de rodillas sí es lógico, porque las rodillas soportan todo el peso del cuerpo, pero las manos, ¿qué las soportan? Y aún así, a los que tienen obesidad le da más osteoartrosis de las manos, porque el tejido graso, por siglos se pensó que era un tejido inerte, o sea, es un tejido muy dinámico, que en una gran cantidad de sustancias inflamatorias, citocinas inflamatorias, que afectan las articulaciones. Por eso yo insisto mucho, una epidemia que vivimos permanentemente desde hace décadas en el país es la epidemia de la obesidad. En 1996, no hace muchos años, solamente había un 18% de obesidad en esta República Mexicana, de obesidad y sobrepeso. En 1996, bueno, yo creo que la mayoría de ustedes ya estaba vivo en 1996. Bueno, hoy día estamos hablando que 74% de la población de México tiene obesidad o tiene sobrepeso. Por eso la doctora Janet siempre está muy delgada. Predica con el ejemplo. Yo me acuerdo los doctores cuando yo estudiante de medicina, fumándose un cigarrillo. Señor, es muy malo para usted que fume, no debe fumar. Y él fumar. O sea, o es muy malo para usted que esté obesa y el doctor así de gordo. No. O sea, tenemos que predicar con el ejemplo. Pero sí, la obesidad es un tema fundamental. La osteoartrosis puede generar complicaciones graves. Por ejemplo, grado 4 de osteoartrosis, una rodilla, necesita una prótesis. En la cadera, grado 4, necesita una prótesis. Pero hay solución, o sea, algo por cada son ya palabras mayores, una prótesis. Y debemos tratar de evitar llegar a esta instancia. Adelante. Si se tuvo en la niñez, ¿la fiebre reumática puede volver en la edad adulta? Fíjense que es una pregunta muy interesante porque debo decir que se sigue sobrediagnosticando fiebre reumática. Yo puedo decir que ya prácticamente no existe la fiebre reumática en el siglo XXI, en la República Mexicana. Sí. A diferencia de los años 60 y 70, que había mucha fiebre reumática, con los antibióticos fuertes que tenemos hoy día, es muy raro que a alguien le vaya a dar fiebre reumática. Es más frecuente que a un niño con artritis idiopática juvenil, como la que yo señalaba aquí, erróneamente el médico que tiene poco conocimiento le diga, ¿tienes fiebre reumática? Porque tienes inflamación articular, sí, y te ven las articulaciones también. Y hay una que se llama proteína C reactiva que está alterado. Entonces, y antihistamínicas positivas, ¿tienes fiebre reumática? No. 2/3 partes de niños con artritis idiopática juvenil van a tener antihistamínicas elevadas del estreptococo y van a tener proteína C reactiva todos elevada. Ese sobrediagnostica fiebre reumática. Habiendo dicho lo anterior, sería excepcional que regresara en la edad adulta, y es excepcional que se vea en la vida adulta la fiebre reumática. O sea, realmente la fiebre reumática creo que ya, no digo que no sea tema, pero
Es algo realmente, al lado de lo que hemos visto, es nada la fiebre reumática, gracias a Dios. Ya superó con los antibióticos. Teniendo artritis reumatoide, ¿se puede infiltrar la rodilla? ¿Me afecta la articulación? No, o sea, hay que evaluar cada caso de manera personal y por supuesto que a veces requerimos, cuando una persona con artritis reumatoide vemos que todas las articulaciones se desinflamaron, pero una rodilla sigue hinchada, lo mejor es proceder a una infiltración directa de esa articulación con un glucocorticoide en manos confiables, por supuesto. Efectos secundarios de los medicamentos, ¿cómo corregirlos? Ejemplo, metotrexato. Bueno, metotrexate, fíjense ustedes que tiene una historia muy interesante, porque cuando empezó el metotrexate, en los años 70, el gran problema, lo empezaron a usar los dermatólogos para tratar la psoriasis, pero ahí no se sabía mucho de metotrexate. Entonces, por ejemplo, a la gente le permitían tomar alcohol como si se fuera a acabar el mundo. O sea, usted toma alcohol, sí, puede tomar alcohol. Entraban pacientes con diabetes a los tratamientos de metotrexate, con daño en el riñón o en el hígado previamente, y claro que hubo muchos efectos secundarios en forma de hepatitis y en forma hasta de cirrosis hepática. Se aprendió esa experiencia y ahora sabemos que efectos secundarios como que bajen los glóbulos rojos o glóbulos blancos se pueden minimizar tomando ácido fólico. Efectos secundarios como las infecciones se pueden prevenir con la vacunación. En el parte les digo, vacúnense contra la influenza en octubre todos los años. Vacúnense por favor contra el neumococo, vacúnense por favor contra el herpes zóster. Las vacunas son formas de prevención de infecciones y tener una vida saludable, por supuesto. Y en el caso del daño al hígado, es rarísimo que se vea eso en la época moderna. Lo que hace más daño al hígado hoy día, aparte del alcohol, es la grasa en el hígado. Es casi una epidemia, el llamado hígado graso. Hígado graso. Casi todos los regiomontanos tenemos hígado graso por la forma en que comemos. Entonces tenemos que modificar mucho la alimentación y el estilo de vida, el ejercicio, y de esa manera los efectos secundarios del metotrexate. Realmente el metotrexate es un medicamento muy noble, realmente noble. Yo solamente vi una vez que se complicó por metotrexate, porque en vez de tomarse 6 tabletas a la semana de metotrexate, un urólogo de Nuevo Laredo le dijo, se va a tomar 6 tabletas al día de metotrexate. Yo no sé qué rayos tiene que ser un urólogo que está dando metotrexate, para empezar. Y luego se la receta, porque oyó, según en alguna parte, que era bueno para la artritis. La señora le dio una anemia plástica y se infectó, o sea, es un desenlace fatal, lamentablemente, pero fue una muerte iatrogénicamente inducida. O sea, hay que ser muy cautos en eso y que el que recete la medicina sea el que sabe, el especialista, experto. Pero no, es un medicamento realmente muy confiable. Adelante. ¿Cuánto tiempo debo tomar la sulfasalazina y la prednisona? Bueno, los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad se toman habitualmente por periodos muy prolongados. Estamos hablando de años o incluso de décadas. Pero hay algunos pacientes, hoy día hemos avanzado a llegar al concepto de una remisión sostenida libre de medicamentos. Más o menos un 10 o un 15% de pacientes es posible después de 2 años suspender los fármacos, no son la mayoría. La mayoría requerimos continuar con el medicamento por tiempo indefinido, sulfasalazina o metotrexato, leflunomida, cualquier fármaco. Se puede reducir la dosis después, o si es un biológico como Ormatera, lo pueden recibir al principio 1 vez al año y luego cada 2 años, depende mucho de cada caso. Pero en realidad es el tema de los fármacos. Y la prednisona, lo ideal es tomarlo por 3 a 6 meses, pero muchos pacientes lo quieren seguir tomando. La clave es nunca tomar más de 5 miligramos al día. Nunca tomar más de 5 miligramos al día de prednisona. Yo tenía la artritis reumatoide en remisión y con el COVID me volvió a molestar. Sí. ¿De nuevo en tratamiento se volverá a estar en remisión? Actualmente tengo problema en la rodilla. Sí, igual, o sea, hay que discernir si el dolor de la rodilla es por la artritis reumatoide, y si es por la artritis reumatoide se puede infiltrar, o si es por osteoartrosis, pero lo que yo decía en la plática, o sea, el COVID a través de múltiples mecanismos inmunológicos inflamatorios, finalmente inflamaba los pulmones de una forma severa, los riñones, el hígado, el cerebro. El COVID eso es un maldito, o sea, realmente maléfico por completo, y una de las consecuencias ha sido personas que no tenían enfermedades reumáticas, se inició la enfermedad reumática después del COVID. O personas que tenían enfermedad reumática dormida, les dio COVID
y se despertó la enfermedad. Entonces, ¿sí es posible volver a inducir la remisión? Por supuesto que es posible volver a inducir la remisión. ¿Cuántos años es recomendable aplicar el mismo tratamiento biológico? Y al hacer el cambio de biológico, ¿es correcto volver a aplicar un biológico que ya se aplicó antes? Bueno, igual, cada caso tiene que ser manejado de forma muy individual, pero lo habitual es que se requiera utilizar secuencialmente diversos biológicos en la vida de una persona, porque con los biológicos ocurre un fenómeno que pueden ser muy eficaces y sin embargo luego presentarse una neutralización del organismo, porque como son moléculas que no son humanas completamente, tienen una fracción derivada de otras especies, el cuerpo lo identifica como ajeno al organismo humano, genera anticuerpos neutralizadores. Entonces, funciona muy bien al principio, luego deja de funcionar. 1 año, 2 años, 3 años, pues hay que cambiar de biológico. Por supuesto que si alguien estuvo con un biológico y le funcionó, y después se le suspendió y se requiere entrar, puede intentarse el mismo biológico. Caso contrario, cuando no le funcionó un biológico, por ejemplo, Humira no le funcionó nunca, sería un error volverlo a intentar. Es mejor cambiar y tenemos como 15 diferentes biológicos para el tratamiento de artritis reumatoide. Usar algo diferente. Aquí hay una pregunta muy buena, doctor. Dice, a mí me diagnosticó un traumatólogo osteoartritis, enfermedad articular degenerativa. Me sugirió un tratamiento de células madre. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Y las quelaciones y tratamientos de ozono sirven? Bueno, es una pregunta muy importante y es lamentable que sean este tipo de prácticas hoy día, pues sabemos que caen en el terreno de la charlatanería vil. O sea, no hay ninguna evidencia científica de que las células madre sean eficaces para el tratamiento de los osteoartrosis. Son tratamientos muy costosos. Vi un señor la semana pasada con una enfermedad reumática, una miopatía inflamatoria, un señor casi sin recursos económicos de San Antonio, Texas, jubilado de la pizca de Estados Unidos de California, y le estaban cobrando 6,000 pesos por semana por una terapia de células madre que jamás le funcionó. O sea, extorsionan, roban a la gente, no le ofrecen ayuda, abusan de la necesidad de alivio de las personas. Pues realmente yo repruebo por completo este tipo de prácticas. Me parece algo fuera de la ética profesional, sea quien sea. O sea, no tiene que ser un especialista tal, porque en realidad aquí se meten todo tipo de médicos, incluso algunos que ni siquiera son médicos, inclusive, lamentablemente. ¿Cuál era la otra parte de la pregunta? Aparte de las células madre. El ozono y bueno. las quelaciones. Bueno, las quelaciones reprobadas, totalmente. Las quelaciones pueden causar insuficiencia renal, o sea, son terapias realmente peligrosas. Quelaciones sirven para tratar intoxicaciones por metales pesados, pero no tienen nada que hacer en enfermedades reumatológicas, nada que hacer. En Estados Unidos se les considera quakery, que significa charlatanismo. Y el ozono, bueno, en realidad pues, puede ser un paliativo, creo que es un muy buen placebo, pero que genere un cambio sustantivo en la historia natural de la enfermedad, no. Y no es barato, por cierto, tampoco. Entonces, con una muy buena alimentación saludable, ¿pueden aminorar los dolores musculares y articulares? Importantemente, o sea, la gente me lo dice todos los días, doctor. O sea, ya nada más seguir las indicaciones de usted y ya ni siquiera tomo pastillas, ya no tomo el plaquenil, porque ahora con la pura dieta y el ejercicio me siento muy bien, perfectamente bien. Y ya nada más se llegó diciembre y me relajé y empecé con los tamalitos y empecé a las posadas, diariamente una posada, y me volvieron los dolores. Claro, somos lo que comemos, somos lo que comemos. Lo dijo hace 2500 años Hipócrates, el padre de la medicina. La mayor parte de las enfermedades del ser humano entran por la boca, la mayoría. Hay que tener mucho cuidado con lo que nos llevamos a la boca. Y no comprar cosas feas, o sea, cosas en el supermercado que sabemos que nos hacen daño, porque si le llevamos a la casa, nos las vamos a comer. Entonces, la mejor prevención, ni comprarlas, si quieren. Tengo episcleritis. ¿Esto es a consecuencia de la artritis reumatoide? Es altamente probable que sí, altamente probable que sí, y requiere tratamiento conjunto oftalmo-reuma. Bueno, y habla de que tiene hormigueos en sus piernas todas las noches, que le dura 2 horas, y este hormigueo le sube hasta los brazos y cabeza. Eso ya es una neuropatía, muy seguramente. Una neuropatía, que es una enfermedad que puede presentarse asociada a artritis reumatoide o algunas enfermedades reumatológicas. Tengo osteoartrosis.
¿Los antiinflamatorios los puedo tomar constantemente o solo cuando tengo dolor? Lo ideal es no tomarlos constantemente porque los antiinflamatorios pueden causar muchos efectos secundarios. O sea, sobre todo si uno tiene más de 50, 60 años y sobre todo si es hipertenso diabético, le va a dar daño al riñón, le va a hacer daño en el hígado. Antiinflamatorios lo menos, periodos muy cortos, 4 o 6 semanas, en crisis, periodos de crisis, época de frío, etcétera, pero preferentemente no utilizar antiinflamatorios no esteroideos. Doctor, tuve neumonía y mi neumóloga me dijo que por ahora no me podía poner el Abatacept. Tengo 46 días sin medicamento. Sí, definitivamente es lo correcto, hay que esperarse un tiempo prudencial. ¿Cuánto es el tiempo prudencial? Depende del caso, pero en general yo recomendaría un bimestre al menos, hasta un trimestre, libre completamente el biológico para que se pueda recuperar y evitar una recaída de la neumonía, asumiendo que es una neumonía infecciosa, bacteriana o de cualquier tipo. Solo como sugerencia, ojalá se pudiera hacer una sesión sobre espondilitis. No me acuerdo si este año pusimos espondilitis y no la ponemos en el anual. Sí, se puede incluir en el simposio anual, claro. Ardor de ojos, cansancio y calor en los mismos, como si me fuera a dar temperatura. Amanezco con arritmia cardíaca. Sí, bueno, no sé el contexto general de la persona, pero evidentemente la afección ocular ya hablamos un poco de ello y también hablamos de la afección cardíaca. La afección cardíaca no solamente es en forma de angina de pecho, hay más riesgo de infarto del corazón, hay más riesgo de insuficiencia cardíaca, hay más riesgo de arritmias cardíacas. Por eso la importancia del manejo conjunto entre cardiología y reumatología. ¿Por qué viene la osteoartritis degenerativa? ¿Qué debo hacer y qué no debo hacer? Me duelen mucho mis manos y mi columna. ¿Qué es una osteoartritis degenerativa? Pero esto ya lo dijo. Sí, ya lo comentamos. Sí. Voy a cumplir 17 años con la artritis reumatoide. Uno de los medicamentos que tomo son 5 miligramos de prednisona diario. ¿Puedo suspenderlo? Debería intentar suspender si está en remisión, bajarle gradualmente hasta llegar a 1 miligramo o 0 miligramos idealmente. ¿Hay alguna relación entre las enfermedades de artritis y reumatismo con la osteoporosis, los problemas de tiroides y el IQC? Sí, definitivamente. En el caso de la osteoporosis, bueno, sabemos que la causa más común de osteoporosis es la menopausia, la causa más frecuente de osteoporosis. Pero en artritis reumatoide, por ser una enfermedad inflamatoria de las articulaciones, que en ocasiones conduce a discapacidad e inmovilidad, que frecuentemente se utilizan glucorticoides, tiene más propensión a desarrollar osteoporosis. Por eso todo paciente mío que tiene artritis reumatoide le doy calcio y vitamina D invariablemente y les aconsejo la alimentación para prevención de osteoporosis, y ejercicio físico, etc. En mis estudios salgo con velocidad de sedimentación alta. ¿Cómo bajarla? Pues yo creo que hay que hacer una correlación clínica. Hay algunos pacientes que si está la sedimentación global alta es que debe haber inflamación, primero que nada. Es lo primero que hay que pensar. Y hay que hacer un mejor manejo, tratar un mejor manejo para la artritis que tenga esa persona. Raros casos hay quienes están en remisión y la sedimentación global sigue elevada, son la excepción a la regla. Diclofenaco, ¿contraindicaciones? Bueno, el diclofenaco, pues realmente, sobre todo el tema que más nos preocupa es el hígado y el riñón, aparte de problemas gastrointestinales. Hígado y riñón creo que es lo principal. Si tiene daño hepático, tiene hígado graso, hay que ser muy cuidadosos con el uso de diclofenaco. Bueno, eso ya también usted lo mencionó, pero le pregunta que en su propia experiencia, ¿por qué da la artritis reumatoide? Sí, bueno, la artritis reumatoide, fíjense, es muy interesante porque es un conjunto de factores. La genética les lleva un 25%, sexo femenino, por supuesto, ciertos factores ambientales, el tabaco, la obesidad, factores virales, como los que he mencionado, pero muy importante es el estrés. Dice que yo he visto muchas pacientes que después de perder un ser querido, después de sufrir un estrés, emocionalmente hablando, muy fuerte en su vida, de cualquier naturaleza, casos de inseguridad, casos de divorcio, casos de mucho estrés en la vida, puede ser el detonante por una ciencia, una disciplina que se llama psiconeuroendocrinoinmunología. En otras palabras, la relación entre las emociones, el sistema nervioso central, a través de mecanismos neuroendocrinos, las glándulas,
y el sistema inmunitario. El hecho es de que el estrés produce enfermedades reumatológicas autoinmunes indudablemente. Vacuna COVID, ¿es recomendable? La vacuna COVID absolutamente es recomendable, sobre todo en gente vulnerable. Los vulnerables, pues la gente de más de 50 años es vulnerable por definición. Las personas con enfermedades reumáticas autoinmunes o con cáncer son vulnerables por definición. Si alguien está tomando inmunosupresores es vulnerable, debe vacunarse. La vacuna del COVID ya llegó para quedarse como la de la influenza. O sea, una vez al año hay que estarnos vacunando porque el COVID, gracias a Dios, se ha transformado en un virus, el coronavirus, que ya produce gripitas o gripotas, pero no causa la muerte, casi nunca. Pero todavía en noviembre supe de 2 casos de personas que murieron por COVID, por enfermedad reumatológica. O sea, ya casi esta temporada invernal hubo más influenza y virus sincicial respiratorio, como casos de hospitalización o de muerte. Pero el COVID debe uno vacunarse. Y uno escucha las historias de los que les da Guillain-Barré o que les da una trombosis. Bueno, una persona en 1 millón, debemos tener más miedo a las complicaciones del COVID que a la vacuna. Yo me he puesto 6 dosis de la vacuna COVID. Llevo 6 dosis. Y si Dios lo permite, el otoño me pondré la 7ª y así. Pues es la mejor forma. Las vacunas salvan vidas, como sabemos. Doctor, ¿se vacuna para la influenza o por lo que era la Pfizer de COVID? Para las dos, influenza y la de COVID. ¿Sabes? Porque últimamente yo he estado leyendo mucho en YouTube, no sabemos si sea realmente cierta la información, que las enfermedades actuales del infarto y por eso son debido a las vacunas que nos aplicaron. Sí, pues hay una serie grande de fuentes de información conocidas como fake news y que lamentablemente tienen muchos seguidores y hay un movimiento antivacunas de toda una vida, ¿no? Gente que dice, yo no voy a vacunarme ni a mis hijos tampoco porque se van a quedar estériles o les va a dar retraso mental. Una serie de historias que ahora se han impulsado más en la época de las redes sociales, pero si uno analiza críticamente los datos científicos, es evidente que el beneficio de las vacunas supera infinitamente los riesgos de las vacunas. Según la marca, ¿no tiene que ver nada de eso? Bueno, supimos de algunas marcas de las que se utilizaron en un principio que estaban asociadas con retos trombóticos, como la de AstraZeneca, definitivamente. Pero Pfizer, Moderna, la que están hoy vendiendo en México, Pfizer, es muy confiable, absolutamente. Otra pregunta muy interesante. Si tuve tuberculosis hace 45 años, ¿con el tratamiento biológico se puede reactivar la tuberculosis? No lo entendí. ¿Me puede repetir la pregunta? Si tuve tuberculosis hace 45 años, ¿con el tratamiento biológico se puede reactivar la Por tuberculosis? supuesto que sí. Por eso hay que hacer una prueba para saber si sigue el virus latente, si tuberculosis latente. Y si tiene la prueba positiva de Quantiferon Gold, se le da un tratamiento de 6 a 9 meses con tratamiento contra tuberculosis y al mes de iniciar el tratamiento puede ya empezar con un tratamiento biológico para que no se vaya a reactivar la tuberculosis. El tratamiento de aranzamila o rituximab, ¿cada cuánto tiempo se debe aplicar? El año pasado la primera aplicación fue el 25 de septiembre y 9 de octubre. Tengo artritis reumatoide. Bueno, teóricamente debe ser una vez al año, aunque el seguro dice, el laboratorio dice que cada 6 meses, pero la experiencia es una vez al año. Sin embargo, sabemos que el promedio de duración de rituximab es de 9 a 15 meses y hay raros casos que les dura en efecto hasta 18 meses o hasta 24. Tengo una paciente que le duró 5 años el efecto del tratamiento y otro señor que le duró 10 años el tratamiento. Entonces eso varía mucho de paciente a paciente. No hay que es con la finta de que es una vez al año forzosamente. No. Si el paciente está libre de síntomas, si los reactantes de fase 1 están normales, pueden ser que es selección globular, yo les doy seguimiento. La veo en 3 o 6 meses más. Hortensia Cárdenas. ¿Qué relación con las arritmias cardíacas teniendo artritis? Padezco, tú tienes artritis degenerativa, calambres, ardor y calor de las plantas de los pies. También tienes fibromialgia. Sí, bueno, pues en realidad con la osteoartrosis y arritmias cardíacas no hay relación. Entonces, hay relación entre artritis reumatoide y arritmias cardíacas. Si acaso, pues obviamente es una persona de 50 o más años y hay más riesgo, hay que ver las demás comorbilidades si tiene hipertensión, diabetes, obesidad, sedentarismo, etcétera, para buscar esa correlación. Y los calambres y demás son síntomas de neuropatía que puede ser por fibromialgia, por supuesto. Hablando de nombre y apellido de las artritis,
¿La artritis psoriásica tiene control con medicamentos? Buenísimo, buenísimo, porque con las nuevas medicinas que hay para la artritis psoriásica se controlan en una forma muy impresionante con los biológicos. Bueno, pues ya terminamos todas las preguntas y por cuestiones de tiempo damos por terminada esta sesión. No sé si el doctor, hay dos personas que levantaron la mano. Sí, 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 por favor. Mi esposa la están tratando de la tiroides y la están tratando de osteoporosis. ¿Esos dos medicamentos le pueden servir para artritis? No de forma directa, porque son objetivos distintos. Lo que es un hecho es que una tercera parte de personas con enfermedades reumáticas pueden tener afectación de la tiroides. Es una realidad. Y ahí pues lo que hay que hacer es tratar el hipotiroidismo con levotiroxina. La osteoporosis con calcio, vitamina D y alguna terapia antirresortiva. Pero ese tratamiento no le va a ayudar a la artritis. Si es artritis, no. Requiere otro tratamiento específico de artritis reumatoide. Sí, de nada. Nada más como complemento, ¿alguna alimentación o algún alimento en particular que dices, no, pues el plátano, el tomate, algo que ayude en su alimentación a que ayude a las articulaciones? La mejor dieta es la dieta mediterránea. La dieta mediterránea, esa es la dieta que más se recomienda. Tenemos sección de nutriología y con todo gusto pueden hacer una consulta para que se las Vamos a dar asesore. una plática en los siguientes meses de nutrición antiinflamatoria con una nutrióloga. Claro que sí. La última. Sí, perdón, doctor, me llamó mucho la atención del comentario que hizo cuando ya tiene uno problemas en los ojos, es que ya llegó la enfermedad, ¿verdad? Yo prácticamente son 2 años que estoy en tratamiento, estoy en remisión, pero ya me operaron una catarata y estoy teniendo mucho problema de molestias en los ojos. Sí. Me falta que me operen el Pero otro. no necesariamente es por la artritis, o sea, No. puede ser algo simplemente derivado de la cirugía. Es muy común que después de cirugía de cataratas quede el ojo muy seco, con molestias. Sí, me dijeron que estaba relacionado también con la artritis, como lo... Sí, tiene que ser vista por el oftalmólogo buscando síndrome de Sjögren en el ojo, específicamente. Ok, gracias. Sí. La carbamazepina, tengo artritis, la carbamazepina cura artritis y No, es una amoxicilina. No, la carbamazepina es un anticonvulsivante que sirve para tratar neuropatía específicamente. Pentoxifilina es un medicamento para la circulación. Disculpe, ¿qué opina usted de un doctor que se está haciendo muy famoso en TikTok, del doctor Lewis Johnson, que cura con jugos de zanahoria todas las enfermedades? No, pues, sin comentarios. Sin comentarios. Hay una señora que tiene... ¿Mande? Sí, a través de la doctora Janet Riega se puede hacer el enlace para que sea atendida en oftalmología. Sí, son pruebas para detectar ojo seco. Son una serie de pruebas y si tiene usted enfermedad reumática, ahorita se dejan los datos para una cita, presentarle una cita. Gracias por venir. Buen día a todos. Osteoporosis, la enfermedad, la epidemia silenciosa. La va a dar la doctora Cassandra Espinel. Sí, también. Vamos a hablar de eso también. Sigan nuestra página, Reumatología. Ahí vamos a dar una lista de las prácticas virtuales y compartan. ¿De qué cosa? Es para la misma enfermedad.